quedará parada ya con el fresquetengue que hace. Siempre es muy molesto el doctor Batoni. Tiene 20 cosas del Tribunal 1. O sea que debería cobrar más. No, y si cobra, pues por eso las tiene. No es ningún tonto. Bueno, vos te ibas a Jujuy, así que... Bien, reiniciamos la audiencia. Respecto del testigo que quedaba pendiente de declarar, doctor Patti. ¿De nuevo, doctora? Ah, ¿de nuevo? Sí. Reiniciamos la audiencia. Respecto del testigo que había quedado por declarar, doctor Patti. Muy buenos días, señora Presidente, y a todos los presentes, a los miembros del tribunal. Sí, con respecto al testigo que quedaba pendiente de esta defensa, realmente voy a tener que desistir del mismo. En estos días realicé todos los actos que estuvieron a mi alcance para tratar de ubicarlo y obtuve las mismas respuestas, digamos, negativas. En la sucursal de Villacargo no me supieron identificar ni siquiera informalmente quién era. Respecto del oficio obtuve la misma respuesta, que eso se encargaba Administración Central de contestarlo, y tengo entendido que el tribunal tampoco ha tenido novedad de la respuesta de ese oficio, por lo que para no agobiar más con demoras que creo que no van a llegar a ningún buen puerto, voy a desistir del mismo y agradezco por supuesto la comprensión y que me hayan permitido insistir en esto. Bien, doctor, tenemos entonces por desistido a el testigo. Con esto era la última declaración que quedaba pendiente. Respecto a, doctor. Registrar, buen día doctora, buen día al tribunal, buen día a las partes. Lo que quedaba era registrar como desistido también el señor Delfor Abel Moyano, Bien. Que se había trasladado a Buenos Aires, era el testigo del domicilio, del allanamiento del domicilio de la señora Quiroga y oportunamente se había trasladado a Buenos Aires y no se pudo ser habido. Bien, bien, con este pedido entonces pongo sí en conocimiento de las partes. Si no hay oposición lo tenemos por desistido también. Por parte de esta defensa no hay oposición, su señoría. Bien, doctora Benier. Buenos días a todos los presentes. Por parte de esta defensa tampoco hay oposición. Bien, vamos a introducir entonces el resto de la prueba documental, informativa, doctor en particular. Ya habíamos hecho la incorporación con lectura de la documental en la audiencia pasada. Bien. Con eso quedaba... Queda claro. Bien. Habiéndose producido toda la prueba, vamos a producir la clausura del... ¿Sí, doctora? Disculpe, no me quedó claro porque fue una prueba que se produjo en el transcurso del debate, si los audios mejorados de los videos han sido incorporados, de los audios de Villacargo, han sido incorporados. ¿Los videos? Sí. Es el video de la filmación, sí, en los términos de los audios que se escuchó, con la dificultad que se escuchó y el mejoramiento que se escuchó en la audiencia. Claro, quedaron incorporados justamente. Exacto, pero audiencia, con esa misma calidad, digamos. Sí, tal cual como lo pasamos y lo logramos ver y escuchar en la audiencia. Con esa calidad es que quedan incorporados y no hay mejoramiento. No obstante, hay un informe de Gendarmería donde se hizo y que tienen conocimiento las partes, donde hacen una descripción de cuál habría sido la conversación, si bien no llega a una plenitud de contexto. Lo cierto es que lo que hacen es resaltar lo que se escucha, que se presenta a Gendarmería, se leen los oficios y toda esa situación. Bien, doctora Benier. No sé si quiere que lo incorporo por lectura, si la defensa así lo necesita. No, es única y exclusivamente debido a que durante el transcurso de la audiencia de debate hubo un mejoramiento de los audios
que nos fueron remitidos a las partes vía mail, y en este mejoramiento de los audios se logra oír claramente la conversación. Este mejoramiento no estaba ofrecido en la audiencia de ofrecimiento de prueba porque no existía, pero con posterioridad se realizó por parte del Ministerio Público Fiscal y fue remitido a las partes. La pregunta era si estos audios mejorados que fueron efectuados al requerimiento del Ministerio Público Fiscal fueron incorporados o no a la presente audiencia o sea, si fueron incorporados al debate. Sí, doctora. Lo que se ofreció como prueba se aceptó, se exhibieron, son esos videos y esos audios. El mejoramiento fue simplemente a los fines de que fuera más fácil para las partes escuchar y entender lo que estaba pasando, pero es la misma prueba, no es una prueba distinta, quedó entonces exhibida e incorporada. Y no hubo objeción tampoco. No, por favor. Ahora sí, entonces... Doctor Toranzo. Sí, no, bien. Lo que decía es que justamente como usted señala, de que el mejoramiento del audio es solamente a los fines de que con la dificultad que teníamos virtual no se podía escuchar los términos concretos. Bien, con esto entonces sí damos por finalizado, por concluido el periodo probatorio, quedan los autos en estado de alegar. Le doy la palabra en primer término al doctor Toranzo. Bueno, señores miembros del tribunal, como se ha podido apreciar justamente en el transcurso de toda esta audiencia, el objeto procesal que nos ocupa de este proceso de juicio concretamente fue una situación compleja. Esta situación compleja estuvo dada no solo por la peculiaridad del delito, que es un transporte de estupefaciente que supuestamente parte del lugar de producción a un lugar donde pueda tener una urbe de comercialización, sino justamente por los distintos elementos que se ha tenido en cuenta para buscar impunidad en la maniobra. Esto ha dado la pauta de que había una distribución de tareas. Esta distribución de tareas fue ejecutándose en pasos. Este itercrímenes fue concretamente ejecutándose en pasos y concomitantemente con dicho transcurso lo que se pretendió es revivir lo más fidedignamente posible todas las circunstancias que fueron sucediendo en el transcurso de esta acción. Lo concreto, no sé si están viendo el Power. Si no hay oposición, el Power solamente tiene referencia de fotografías como para ponernos en un cuadro de situación, no constituye ningún orden conceptual, sino solamente en un orden visual y sobre todo referente a los hechos anteriores al procedimiento de Mendoza, que tienen un acuerdo probatorio previo oportunamente en el control de acusación. Yo le contaba de que el caso que nos ocupa constituye justamente un transporte desde la zona de frontera hasta la ciudad de Mendoza de estupefacientes de la modalidad de cocaína. En ese transcurso justamente pudo ser advertido, van a ver que el día 25 de julio, no sé si podemos poner la primera placa, el día 25 de julio justamente el grupo de gendarmería que presta servicio en un control que se llama de seguridad vial en el puesto Cabeza de Buey, en la ruta nacional 9 y 34 del departamento General Güemes, aproximadamente a las 23:10 horas de ese día, se hace presente en ese lugar un camión de la empresa Vía Cargo, dominio AD612PG. En aquel camión justamente corresponde a una empresa que tiene
como servicio transportar encomiendas requeridas por terceros, y por lo que ellos hacen una tarea comercial en el que cobran por trasladar justamente los continentes, solamente haciendo una verificación inicial de peso, que es lo que va a incidir concretamente en el costo. El personal de Gendarmería, habilitado justamente para hacer el orden de la verificación, lo que hace es determinar que 17 bultos de lo que tenían ese cargamento tenían olor sospechoso. Ellos plantean esencialmente que entendían de que posiblemente sea mercadería extranjera, y dentro de los rubros que tenían el orden de la intuición o de lo que podría ser la sospecha, entendían de que podría tratarse de hojas de coca. Estos 17 bultos son retenidos por parte del control. Esta tarea lleva casi hasta la medianoche, y concomitantemente con eso se hace una convocatoria a distintos elementos que vayan alimentando o engordando ese estado de sospecha. Esto, que preliminarmente fue una situación visual, se trató de verificar con la comparecencia de un can antidroga, y es así que a las 3 de la mañana, pero ya del día siguiente, es decir, 3 horas después de haber, o pocas horas después de haber concluido el orden de retención, se ponen estos 17 paquetes ante el orden del CAN y se establece de que pase y hagan una verificación. Justamente este animal que estaba preparado en el orden de la realización, concretamente tiene un récord importante en procedimiento, tiene un récord importante en la verificación y detección de elementos, y sobre todo estupefaciente. Este can se llama Cantango, que trabaja con un guía y un operador de la Fuerza de Seguridad, al que lo va alentando, y concretamente hace un orden de marcación cuando advierte, justamente por su capacidad olfativa diferenciada a los humanos, una situación que pueda llegar a tener vinculación con el estupefaciente. De esos 17 bultos, el CAN marca uno en concreto y establece justamente una mayor sospecha respecto de aquel bulto que tenía la guía 999 0044 07 644. Este bulto provenía de la localidad de Tartagal y tenía como destino justamente la provincia de Misiones, de Mendoza. Allí lo que se hace en concreto es verificar justamente respecto de este bulto quienes figuraban como remitente en el mismo paquete. Como podrán apreciar, ese paquete llevaba una constancia o una copia del remito. Allí figuraba en su calidad de remitente María Ochoa, Tartagal, DNI 37.302.245, con domicilio en 20 de febrero 358. Y como destinatario, la señora Belinda Lourdes Ríos, Mendoza, DNI 38.415.444, domicilio Alberdi 417. Concretamente tenía marcado que el peso total del continente estaba dado justamente en la etiqueta del orden de conformación. Ante esto y ante la sospecha de que pudiésemos estar en un orden concretamente de un delito de narcotráfico, ya que no solo el personal había advertido la presencia de un olor extraño en estos continentes, sino que había sido ratificado por este CAN, que tiene un récord de experiencia en ese orden de realización. Lo que se hizo es dar intervención al Ministerio Público, a la unidad fiscal, que a partir de allí tomó intervención en el orden investigativo. En ese momento, el personal de Gendarmería
realiza un formulario que se llama consulta inicial con el Ministerio Público, establecido justamente en este sistema acusatorio, donde se van cumpliendo pautas de determinación a los fines de confeccionar las medidas investigativas pertinentes. A partir de allí lo que se hace es pedirle al juez de garantía la autorización respectiva para realizar la apertura de esos continentes, de ese continente, y especialmente atento la calidad, la condición de secuestro, el hecho de que fuera una encomienda y que fuera secuestrado en un camión que tenía como destino inicialmente Buenos Aires y después Mendoza, ante la probabilidad concreta de que pudiese haber estupefacientes, se requiere también una habilitación al señor juez sobre la posibilidad de realizar la utilización de un instituto especial o una herramienta especial investigativa que constituye la entrega controlada. Esta medida se cumplió inmediatamente el día 26 de julio, se realiza justamente la apertura de la encomienda y se advierte que en su interior habían 5 paquetes justamente acondicionados con un papel metalizado que hacía su cobertura. Como podemos ver en las imágenes, estos 5 paquetes estaban justamente casi en una morfología de ladrillo, tenían un tamaño muy similar entre los 5 y se procedió al pesaje inicial de cada uno de estos paquetes, los que rondaron todo aproximadamente el kilogramo de peso. A partir de allí se hizo una pequeña extracción de una muestra de cada uno de los paquetes, se procedió a realizar un narcotest justamente que tuvo reacción positiva a la presencia de cocaína. Como teníamos y había ya una confirmación específica de que estábamos ya sobre un delito de narcotráfico y había una habilitación por parte del juez de garantía, se procedió a la segunda etapa de establecer la modalidad de esta entrega controlada. Uno de los condicionamientos que nos había puesto el juez de garantía para habilitar justamente esta modalidad o esta herramienta especial es que se sustituyese el estupefaciente por otro producto que fuese de similar característica, de modo tal de que se mantenga la integridad de la encomienda en lo que hace a peso y morfología, como oportunamente había sido descubierto. Esto llevó a que se utilizara justamente paquetes de harina, que como se muestra en la fotografía, sustituyendo los paquetes que tenían el estupefaciente, trabajando en un peso similar a cada uno de ellos de 1 kilogramo de cocaína. A partir de allí, nosotros lo que hicimos es hacer, y esto si bien no es una continuación inmediata del suceso, pero como constituye justamente el acuerdo probatorio, quería señalar de que esta sustancia fue sometida a un orden de peritaje y se conformó la pericia 12.918 por la Unidad Criminalística de Estudio Forense de la Agrupación Séptima Salta de Gendarmería Nacional, donde se detalló que las 5 muestras de la sustancia blanquecina que contenían aquellos ladrillos tenían clorhidrato de cocaína, con una pureza que oscila entre el 69,18 y el 78,78%, teniendo un peso total sin envoltorio, los 5 paquetes, de 4 kilos 971 gramos. Estas circunstancias, si bien fueron plasmadas en un orden sucesivo, la habilitación de la entrega controlada requiere hacer una pequeña aclaración
a los fines de los pasos subsiguientes. Dentro de nuestro Código Procesal y en especial de la Ley de Herramientas Especiales del Orden Investigativo, se ha previsto dentro de nuestro sistema legal herramientas especiales que tengan como pautas investigativas sustento en delitos complejos. Estos delitos complejos, si bien no se conceptualizaron en el modo legal, sino que se describieron en un listado de tipos penales en donde se podía utilizar estas herramientas, entre ellos, en el inciso A, refiere que estas herramientas pueden ser utilizadas justamente en todos los delitos en donde se encuentre en violación a la ley 23.737 propias de narcotráfico. Esta modalidad de entrega controlada, si bien tiene recepción legal diferenciada en el último tiempo, es de muy antigua data. Ya la Convención de Viena de 1988 había promovido de que cuando se haga una investigación de estupefacientes se trate de utilizar esta herramienta a los fines de establecer la estructura de la organización. Lo que pretende justamente esta herramienta es comprobar cuántos integrantes participan de la maniobra delictiva y el grado de jerarquía que a cada uno le corresponde, para no quedar focalizado solamente en el elemento que tiene a su cargo el transporte o que gestionó inicialmente ese camino, porque existe la gran posibilidad de que sea un elemento sustituible o fungible dentro de la estructura delictiva. Esto se fue plasmando no solo con la aprobación legal dentro del orden de la Convención de Viena, sino que justamente la Ley Especial de Herramientas Especiales de Investigación fue mucho más allá, para que estas herramientas también puedan ser utilizadas en el orden de distintos ámbitos jurisdiccional, las incorporó dentro del Código Penal en su parte general, por lo que son de utilización concreta tanto para investigaciones en donde haya el ámbito federal como el ámbito provincial, siempre y cuando se cumplan en los tipos penales que establece en su artículo inicial el requerimiento efectivo. Dentro del orden provincial, estas herramientas se podrían utilizar cuando haya asociaciones ilícitas, facilitación a la prostitución, hasta el orden del microtráfico. Y en el orden federal, en los delitos que se consideran graves, como estupefacientes, trata de personas, lavado de dinero, etc. Nuestro código, el actual Código Procesal Penal Federal, tomó casi el texto completo de esa ley y lo incorporó en el medios probatorios, estableciendo como un medio especial de verificación. Esta discriminación va a cuenta de que la entrega controlada da por hecho un hecho de flagrancia. Cuando se detiene y se interrumpe y se verifica esa situación de existencia delictiva, ya está consumado el tipo sobre su acción. No se consuma con la recepción de la encomienda, sino ese delito ya estaría establecido. Se hacen dos modalidades, uno que se llama entrega vigilada y que se discrimina de lo que es la entrega controlada. La entrega vigilada sería aquella que el orden oficial conoce que el sujeto está transportando, pero concretamente se habilita al orden oficial o al orden de seguridad a no interrumpir, secuestrar o detener a esa persona para ver cuál es el destino y cuál es la persona que quisiese recibir. En cambio, en la entrega controlada ya hay una irrupción del orden oficial, ya secuestró el estupefaciente y lo que hace es tratar de reproducir técnicamente o materialmente el ejercicio. Un ejemplo sería de que nosotros conocemos por una escucha telefónica, concretamente de que un sujeto va a llevar un paquete de un lugar a otro, por lo que la obligación y el deber de la Fuerza de Seguridad y del Ministerio Público
es suspender la ejecución de ese delito, secuestrar los elementos probatorios y detener a los responsables. ¿Qué hace esta entrega controlada? Lo releva de esa obligación al operador para que eso pueda continuar a los fines de tener un éxito y ascender en la jerarquía de la organización. En cambio, la entrega controlada ya no lo releva porque en realidad el operador se ha topado con el hecho delictivo y lo que lo hace es habilitarlo a que trate de reproducir cuál sería el camino posterior de esa encomienda con el orden de su destino. Esto es lo que sucedió en este caso. Se secuestró el estupefaciente que había en el lugar y se sustituyó por un elemento como harina para que continuase a los fines de verificar cuál era el comportamiento posterior en el orden del destinatario. Todo esto fue oportunamente acordado como cuadro probatorio por parte de las partes en el momento de realizar el control de la acusación. Las partes entendimos de que no había debate o que no se debía plantear justamente una discusión sobre estos términos y se dio por determinada la certeza de que así sucedió la intervención de la encomienda, el secuestro del estupefaciente, la calidad, la cantidad de esa droga y se incorporó como prueba acordada justamente no solo el procedimiento de intervención, apertura y sustitución, sino también la pericia química. No obstante, y entendiendo una pauta que impuso el tribunal, también se leyeron esas actas y se incorporaron con lectura en este tribunal para tener el contexto global sobre la información útil para resolver y entender los distintos momentos que tuvo este intercrimen. A partir de allí, el orden investigativo estaba dado en dos elementos. Yo voy a tratar de, para abocarnos justamente en el orden de los imputados, a analizar las dos puntas de este procedimiento. El paso siguiente fue determinar quiénes serían los destinatarios, hacia dónde iba la droga, pero también se hizo una investigación de dónde provenía esa droga y si los datos consignados en la encomienda tenían un grado de veracidad. Nosotros en la audiencia hemos escuchado al suboficial Jaljal, que dijo que respecto al origen de esa encomienda se hizo una investigación si quién habría sido la remitente y si esa remitente concretamente tendría un orden de verosimilitud y establecer un tamiz si había sido concretamente ella la que había enviado ese paquete, la que estaba consignada en la encomienda, o si alguien hubiese utilizado concretamente su nombre. En función de ello, el orden investigativo estuvo tratar de reproducir el momento del despacho de esa encomienda y es como logramos la filmación que oportunamente se vio y la fotografía en donde se ve una mujer despachar la encomienda en la agencia de la empresa Vía Cargo en Tartagal, 2 días antes del procedimiento. Allí esta mujer se identificó como María Soledad Ochoa y concretamente establecía como remitente un número de documento que era 37.302.245 y un domicilio 20 de febrero 358 Tartagal. Se hizo una verificación, el documento correspondía a esta señora Ochoa, se hizo una identificación con la fotografía del documento y la filmación y constituía esa sección, sino que además se hizo una verificación del número de celular que se había consignado concretamente en el despacho de esa encomienda como remitente. Y la prestataria nos informó de que pertenecía a María Soledad Ochoa. No solo eso, se pudo contar con los mensajes de textos
que habría mandado el teléfono correspondiente a Ochoa, que daba cuenta de la preocupación o la averiguación de distintas encomiendas que mandaba por vía cargo sobre su destino y la demora en llegar justamente al final de su camino, y especialmente referido a una enviada a Mendoza. También se hizo sobre ese celular una vinculación de datos y elementos en los que se hubiese vinculado, estableciendo un cuadro de situación que nosotros oportunamente lo analizamos con el testigo Jaljal, donde él daba cuenta a los distintos teléfonos que se contactaba, haciendo precisión que uno de ellos tenía el prefijo de la provincia de Mendoza. Esta situación también fue comprobada por la copia del remito, donde la firma de la señora María Soledad Ochoa estaba allí registrada. Cuando se dispuso la detención de la nombrada, se tomó conocimiento de que había abandonado el territorio argentino y concretamente había la probabilidad de que se haya ido a Bolivia. La cuestión es que no fue habida para el orden investigativo. Paso siguiente, y ya volviendo un poco sobre la mecánica de la evolución de los sucesos de esa encomienda, el momento siguiente a analizar era cuando esa encomienda llegase a Mendoza. Si recuerdan, cuando yo hice mención, el destino, la destinataria era Belinda Lourdes Río, y se figuraba un domicilio concretamente que era Alberdi, calle Alberdi de la provincia de Mendoza. Lo primero que se comprobó es que esa encomienda ya estaba paga y que no estaba consignada la modalidad de entrega domiciliaria, sino que ese domicilio que tenía el remitente justamente era el domicilio de la sucursal de vía cargo en Mendoza, que concretamente se iría, y la contratación era para retirar en la sucursal pertinente. Esto llevó a que se tomaran las precauciones del caso en el lugar de recepción, no solo tomando la previsión de verificación de quién fuera a recibir, sino también brindando una seguridad externa a ese lugar a los fines de establecer cualquier inconveniente que pudiese surgir al momento de la detección. Sobre todo, teniendo en cuenta la escenografía del lugar, que era todo vidriado y que la gente que estaba afuera podía advertir justamente el procedimiento interno, y que por la cuestión de la pandemia no había una posibilidad de incorporarse todos a la oficina de descargo, sino que se conformaba una fila tratando de respetar el distanciamiento que iba fuera aún del establecimiento sobre las personas que pudiesen establecer. Por lo que se le solicitó al personal de Gendarmería que tratase de no concurrir de manera uniformada, justamente para que su presencia en esa situación no advirtiera a personas que ni siquiera habían ingresado al establecimiento de ese orden de acción. También se dispuso como medida de seguridad una intervención interna dentro del lugar, en donde poner un personal de seguridad detrás del mostrador que permita establecer concretamente y pueda verificar todas las circunstancias que suceden al retiro de esa encomienda. Como instrucción especial se trató de que esa situación del momento del retiro quede registrada no solo por parte del personal de seguridad, sino también de los testigos civiles correspondientes al orden de actuación, y un respaldo fílmico de la situación concreta del orden de ejecución. Es así como el 1 de agosto
aproximadamente a las 13:30, en ese local de la sucursal Vía Cargo, se hace presente una mujer que se identifica como Belinda Lourdes Ríos, DNI 38.415.444, conforme los mismos datos que figuraban como destinataria, a retirar la encomienda cuya guía oportunamente ya se describiera. Esto concretamente se hizo en el orden de la filmación. En esta audiencia vimos cómo la señora Belinda Ríos se arrima al mostrador, se le hace concretamente firmar la recepción de esa encomienda, que verifique si era la que concretamente estaba abocada a su retiro. En la filmación se ve justamente que la interceptación del personal de Gendarmería es posterior a ese retiro, una vez que se hace la identificación, y se empieza el procedimiento de manera inmediata en ese local público, que era un establecimiento comercial, para su verificación. Yo quiero plantear, y si nosotros hubiésemos interrumpido justamente ese hecho, la señora Belinda Ríos ya estaba en un orden de un compromiso o de participación o de aporte a la mecánica delictiva ya aún antes de esta decepción. ¿Por qué? Porque cuando se despachó esa encomienda ya se sabía concretamente, esto casi 7 días antes de su recepción, que ella sería la receptora, se la había identificado con número de documento y que concretamente se había coordinado que estaría en ese lugar a los fines de su actuación. Quien despachó la encomienda, la señora Ochoa, ya sabía y tenía todos los datos necesarios para establecer quién iba a ser el próximo enlace de este cargamento a la llegada de Mendoza al momento del despacho. Ya ella estaba sometida al orden de la acción. Por su parte, también el personal de Gendarmería tenía una habilitación judicial que nos había otorgado el juez de garantía, específicamente a detener y interceptar a aquella persona que se presentase en Sealcarga a los efectos de retirar la guía que ya había sido especificada, descrita y detallada con una individualización exacta por número de guía, número de destinatario, morfología y peso. En aquella oportunidad, y acá es donde empieza a surgir quizás la mayor tensión del grado probatorio que pretende la defensa disminuir su valor. En aquella oportunidad, y conforme así lo señalaron los testigos en este procedimiento, sobre todo fue muy planteado de que este procedimiento de detención de la señora Ríos fue conformado en presencia de mucha gente. Lo primero que tuvimos es la participación y la colaboración que hicieron las fuerzas de seguridad. El alférez, justamente a cargo de esta situación, lo que primero nos dijo es que él había coordinado este plan de seguridad sobre la sucursal de Vía Cargo conforme se había planificado judicialmente. Había un personal interno, se tenía la previsión de un personal femenino, porque la sospecha era de que una mujer, porque así registraba la encomienda, sería una mujer que se planteara, y esos estaban dentro de la unidad, mientras que el resto hacía un orden de verificación. Se preguntó cómo fue la modalidad. Él planteó de que a los fines de ir teniendo un orden de verificación, acompañaron al personal de Vía Cargo, que lo que hacía el personal de Vía Cargo era ir adelantando
en el listado o en la fila quién eran las personas concretamente que venían a retirar y si había una cierta coordinación con la encomienda que ya se había recibido, para no tener esperando a gente que concretamente no lo hiciese. Eso fue acompañado por parte del personal de Gendarmería para establecer esa verificación, pero no se procedió a tomar ninguna intervención hasta tanto se comprobase y se verificase de que realmente había una intención de retirar esa encomienda y de entrar en posesión de la misma. Así sucedió, lo declararon con mucha naturalidad el personal preventor, pero especialmente fue muy rico y muy espontáneo las declaraciones de los testigos civiles que oportunamente participaron. Dentro de estos testigos civiles, nosotros hemos tenido las manifestaciones tanto de María Cecilia Recabarren como de Martín Antonio Fayá. Nosotros lo que pudimos apreciar en esas declaraciones que fueron contraexaminadas en distintas oportunidades y con un gran esfuerzo tanto por parte del Ministerio Público como por parte de la Defensa, y concretamente ellos entendían el momento en el que se estaba viviendo y qué era lo que se estaba cumpliendo en esa acción. ¿De dónde fueron convocados? Justamente de esa lista de personas que estaban en el lugar, lo que daba la espontaneidad de que no había una relación anterior con el personal de seguridad, no tenía ningún compromiso en el orden investigativo, no conocía esa situación. Tan es así que la señora Recabarren nos dijo en un momento, yo pensé que estaba en una película, viendo todos estos movimientos y me sentía justamente en una cuestión fílmica. Pero fue muy contundente en el orden de su apreciación y en el orden de lo que ella vio y convocó en esa situación. Lo primero que se había planteado, y así lo pretendía establecer la defensa, es si la señora Ríos había vivido una situación de amedrentamiento, de debilidad emocional o de presión por parte del orden de seguridad para que estableciera alguna manifestación o concretamente se manifestara en un sentido determinado. Nosotros pudimos ver, y así nos plantearon, esencialmente nos describieron cuál fue la escenografía de lo que sucedió. Estaba el personal de Viacargo detrás del mostrador, estaba la gente que todavía seguía haciendo cola en el lugar, se convocaron a testigos, los testigos participaron desde un inicio justamente del orden de la acción. Siempre se manejó la fuerza de seguridad en un orden público y notorio, lo cual ya nos da un orden de evidencia y de desarrollo sin ningún ejercicio de presión. A eso, recuerden que habíamos puesto una filmadora, por lo que todo ese comportamiento fue desplegado en los términos de una verificación y una constancia fílmica. No solo hay una verificación en el orden práctico, en el orden testimonial, en el orden de personal ajeno, sino también en el orden técnico se estableció. Lamentablemente no tiene la totalidad, el audio no tiene la totalidad de la posibilidad de captar todos los términos, pero sí se advierte y ratifica esta posición de que el personal de Gendarmería, cuando se presentó ante la señora Río, le hizo conocer su condición de fuerza de seguridad, le hizo conocer por qué la interceptaban, cuál era el mandato judicial que tenían, y a partir inmediatamente le empezaron a plantear cuáles eran los oficios y se procedió a leer por qué estaban habilitados y cuáles eran las situaciones. La señora Recabarren fue
quizás uno de los testigos más constantes, porque además mostraba su sinceridad, porque no trataba de favorecer a nadie, sino que planteaba sus reclamos también sobre la demora y el tiempo y la forma, pero fue muy contundente de los distintos pasos que sucedió. Y ella dice, mire, esta mujer a mí ya me había llamado la atención aún cuando estaba en la fila. ¿Por qué? Porque me llamó la atención los tacos, dice, era una mujer con tacos muy altos, entonces ya la había tenido presente en ese lugar y cuando se le interceptaron, ella vio justamente cuando pretendía retirar la encomienda y los miembros de Gendarmería Nacional se identificaban y daban a conocer. El primer tema de contraexamen o de debate que hubo es si realmente podía saber la señora Ríos de que estaba en medio de un procedimiento del orden judicial y del orden penal. Todo lo que hemos podido acreditar es que previo a que ella manifestara cualquier circunstancia, se la impuso de su incorporación a un proceso penal, las motivaciones y las decisiones del orden judicial. Es más, el testigo Martín Antonio Fayá fue contundente cuando se le preguntó y se le repreguntó, ¿le hicieron conocer los derechos en ese momento? Y él dice, sí, le hicieron conocer a viva voz. ¿Y qué le hicieron conocer? Porque posiblemente él haya confundido la lectura de los oficios como un conocimiento de derecho. No lo dice, precisamente él dice, le dijo, tenía derecho a permanecer callada y que lo que decía podía ser usado en su contra. Una fórmula que todo el mundo exige, pero que la ley no lo establece. Quizás influenciado por las películas norteamericanas y por el proceder de las fuerzas de seguridad o de agencias extranjeras, es que nosotros creemos que debe hacer esa formulación el orden de seguridad. Lo que la ley dice es que se le debe hacer conocer cuál es el delito, quién dispuso la orden y qué tiene derecho a guardar silencio, a nombrar un abogado defensor y si no tiene para pagar un particular, tiene la posibilidad de nombrar un orden oficial. Esta fórmula de tiene derecho a guardar silencio y todo lo que diga, pues quizás es una construcción que hemos ido adoptando culturalmente de una formulación expresa que establece la ley anglosajona que debe representar y que debe hacer. Pero no obstante, evidentemente acá el gendarme, conforme a lo que dice Fayá, lo cumplió y lo ejecutó. ¿Y por qué todo este preludio? Porque lo que dice el personal preventor y volcó en el acta que oportunamente incorporamos, es que inmediatamente la señora Ríos empezó a manifestar expresiones relativos a esa encomienda. Esta situación de manifestación de la señora Ríos sobre este acontecimiento daba justamente el motivo de la continuación del procedimiento. La evaluación de esa información aportada es lo que se terminó evaluando de la calidad para continuar los pasos sucesivos y establecer justamente lo que yo había dicho al inicio, ver cuál era la verdadera participación de cada uno de los integrantes del crimen y qué jerarquía tenían. Y ella, según el acta de procedimiento y según la manifestación de las fuerzas de seguridad que brindaron testimonial en este proceso, dijo de manera concreta de que la encomienda no era de su propiedad, que a ella le cumplía la función de retirarla porque así lo establecía, que quien era y la había mandado a retirarla era justamente su expareja con la que tenían un hijo en común, que era el Rengo Aguilera, estableciendo con posterioridad que sería Daniel Aguilera.
No dijo que nos planteó de que se comunicaba con ella por vía de un teléfono celular y le daba las instrucciones que debía seguir, y además dijo de que tenía un domicilio en donde debía entregar esa encomienda. Mencionó que oportunamente un sujeto al que identificó como Junior sería el que le avisaría los momentos en donde se debían plantear estas circunstancias. Toda la escenografía que me ha permitido describir, el grado de participación, el aporte que hemos tenido en esta audiencia, nos ha llevado a estar en ese momento y a ver que inmediatamente, casi después de su intervención y de la lectura, estas manifestaciones fueron planteadas por parte de la causante. No existen dudas sobre su espontaneidad y que no fueron motivos de un orden de coacción o presión por parte del personal de Gendarmería. Fue una reacción que tuvo en esa acción. La testigo Recabarren fue muy clara, dijo que no solo manifestó eso, sino que manifestó: tengo en mi cartera un papelito donde está la dirección en el que yo debo llevar. Y que el general me dijo, bueno, eso lo vamos a ver después cuando se haga la requisa de los elementos. Todo esto estamos hablando de que seguimos en el local concretamente de Vía Cargo de calle Alberdi en la ciudad de Mendoza, con la gente afuera, con un orden vidriado, con el personal de Gendarmería, donde daba cuenta de un orden de transparencia por parte del procedimiento oficial. La señora Recabarren hasta nos puso en una situación, dice que cuando la revisan, lo primero que hacen es separarle el celular, la cartera. Es más, nos contó de que ella a partir de ese momento iba con la cartera, estuvo con la cartera allí, iba en el auto ella con la cartera como testigo, y ella la entregó en la dependencia de Gendarmería, donde se trasladaron con un control y una cadena de custodia casi impecable en el orden de acción, y que nosotros pudimos reconstruir en esta audiencia y advertirlo sin lujos o sin ninguna fisura de desconocimiento. Nos dijo Recabarren que estaba el celular puesto ahí y sonaba ese celular, y que ella misma ratificaba, decía, ese es mi expareja que está tratando de averiguar qué es lo que pasó. Eso es lo que ella nos dice que escuchó concretamente sobre esas llamadas de referencia. Le plantearon si se le habían leído los derechos. Ella fue muy transparente, dice, le leyeron un montón de oficios, no sé si se le leyeron todos los derechos, pero después hubo un acto específico de derecho en la agrupación de Gendarmería donde sí se hizo una consigna de eso ya de manera más detallada. Cuando se planteaban de que estaban en un lugar público, la Gendarmería Nacional, por un orden de seguridad, dispuso continuar ese procedimiento en una dependencia central de la sección a los fines de no tener una mayor dificultad al orden comercial de SEAL, a la gente que iba a receptar, y a tener un mayor control de seguridad sobre la intervención que se viene haciendo. Entonces se los trasladó justamente a la dependencia de Gendarmería. ¿Cómo se los trasladó? Cada uno por separado. La señora Ríos la subieron a un vehículo en donde ella tuvo contacto directo y solitario con los gendarmes. No. La señora Recabarren nos contó que la subieron en el mismo auto como testigo civil y que iban sentadas una al lado de la otra hasta el momento de la dependencia. Siempre hubo un orden civil
en la continuación de esa acción. Cuando se llegó a la dependencia de Gendarmería, acá hubo preguntas y le preguntaron, volvamos a ver cuál era la escenografía. Y entonces Recabarren nos contó, mire, era como una especie donde ellos desayunaban, así como un sector donde había muchas mesas, nos pusieron allí, pasaba gente, había una incorporación y empezamos dentro de la requerimiento a preguntarle tanto a Recabarren como a Fayá cuánta gente había, cuál era el grado. Entonces ellos describieron, estábamos los dos testigos, estaba Río, estaba la testigo femenina que siempre acompañó a la señora Río, y debe haber habido en total, allí ya solamente, ya estamos contando 4 personas, 6 más o 5 más. Fayán nos dijo, había como 9 personas. Resulta importante tener esto porque en una de las declaraciones la señora Río dijo que habían un montón de gendarmes que le preguntaban y le repreguntaban. Ellos no vieron que le preguntaran. Es más, Fayá dijo, las preguntas que le hacían era para saber si era ella. Si la identificaban, la volvían a identificar, concretamente si era la persona que figuraba en el remitente, y nos contaron los testigos civiles de que ella estaba muy preocupada por su hijita y por concretamente avisar a su familia. Ya las expresiones que había consignado el acta de procedimiento espontánea tuvieron un segundo orden de ratificación. Cuando se hace la requisa de esa cartera en presencia de los testigos, y así lo ven los testigos y así lo manifiestan, en ese segundo orden se hace una verificación de qué tenía en la cartera la señora Río. Y lo primero que plantean los testigos es que sacaron ropa interior, algunas situaciones propias de la condición femenina, pero hacen el resalto de 2 situaciones. Un envoltorio plástico tipo Spock del orden de la acción y que tenía una sustancia blanca purulenta, y por otro lado un papelito donde había una dirección escrita y que supuestamente la señora Río decía que la había escrito ella. Era coincidente con la manifestación espontánea que ya había planteado de que ella tenía un lugar hacia donde concretamente entregar esa encomienda. Estas declaraciones resultaron totalmente espontáneas. Cuando el personal de Gendarmería da cuenta de esto al Ministerio Público, si bien ya había evidenciado un orden de colaboración y sin tener en cuenta institutos especiales, eso se valoraba siempre como una evacuación de cita en un descargo oportuno, útil y actual, y ya había un comportamiento por parte del imputado, se le hace conocer de que se podía formalizar eso, que le podíamos dar ya un orden de un ámbito legal y establecer el instituto, un nuevo instituto especial que también prevé el Código Procesal, que es el del imputado colaborador. Comúnmente la gente lo llama el arrepentido y así lo vuelca el personal de seguridad en el acta y así lo volcaron en el testimonio. Le dijeron si quería ser arrepentidas. Un término que evidentemente hemos vulgarizado, pero que poco tiene que ver con el instituto, porque no se exige dentro de ese instituto ningún arrepentimiento por parte del proceder del actuar del imputado, sino que lo que requiere es que haga un aporte útil, eficaz, para detener a los otros integrantes o responsables de la maniobra, y que concretamente ese nivel permita continuar la investigación con éxito, secuestrar elementos, secuestrar resultados del delito. El mismo código establece como una tabla de cuándo va a ser importante esa manifestación. Y dentro de esa tabla, justamente en el artículo, creo que es 238, si me permite, 195, se me cruzaron los números.
quiero leerlo porque realmente es muy importante. Cuando se hace, dice, ¿cuándo se debe tener los criterios para aplicar y cuándo se debe tener en cuenta esa información? ¿Qué parámetro, qué tamiz le tenemos que dar para después darle un valor? Y el artículo 207 dice, tenemos que tener el tipo y el alcance de la información brindada, la utilidad de esa información aportada para alcanzar las finalidades, sobre todo el momento procesal en que el imputado brinde esa colaboración, que ese momento sea útil y eficaz para continuar esa información, más útil y eficaz